Saludos amigos. Banco del Pichincha y las lecciones del respeto. Respeten, respetémonos. El presente comentario se emite una vez que se pueda aplicar ese concepto que después de la tormenta viene la calma y que de ser prudente nadie se arrepiente. Me voy a referir al tema de el Banco del Pichincha, que es de conocimiento público y que nos deja lecciones aprendidas que deberían ser asimiladas por todos. Busco la reflexión propia de las personas. Quiero llegar a su yo interno, a fin de que entre todos saquemos un aprendizaje ante lo ocurrido y que puede ser muy valioso para el Ecuador. Por hoy permítame que no genere comentarios de su parte, que no haya comunicación de retorno, quizás con el afán de reforzar más bien esa reflexión propia. Y digo, partamos de lo aprendido con el respeto. El incidente, tal cual se muestra en una parte y las consecuencias que tuvieron en otra, debe ser mirado probablemente así. En la primera escena vemos a un ciudadano airado reclamando al presidente del Banco del Pichincha, el señor Antonio Acosta Espinosa, en forma molesta. En la segunda escena se le ve al señor Acosta Espinosa reaccionando frente a la actitud del ciudadano con una expresión que él mismo la ha considerado indebida, que no debía haberse dado. Y en tercer lugar, las disculpas públicas del banco con la debida consecuencia de el efecto que produjo entre cuentacorrientistas, ahorristas, inversionistas que tienen sus dineros en el Banco del Pichincha, el mayor del país, y que rebotaron en el sistema financiero de manera inequívoca, provocando un principio de pánico bancario. La primera lección a aprender, como digo, es el respeto. El ciudadano se merece respeto. Y cuando pide un servicio público y la banca está obligada a darle un servicio al público, siempre espera lo mejor. Habrá que ubicarse en los zapatos del caballero que reclamó con tanta molestia para comprender una situación por la que hemos pasado sin duda todos. Frente a una ventanilla de banco, frente a un cajero automático o ante el sistema cibernético. Qué difícil es cuando el banco no te responde. Es molesto. Entonces, ahí es en donde se debe exaltar la figura del respeto. El ciudadano se merece respeto. El ciudadano tiene que ser atendido. Está entregando su dinero a la banca y la banca debe respetarlo. Y creo que ese es el punto crítico para el Banco del Pichincha. El ciudadano les está pidiendo respeto. Respeten mi deseo, mi decisión, mi petición, y creo que tengo que ser atendido por ser cliente de ustedes. El segundo punto es el tema del respeten, que va ya en la relación entre los dos, entre el cliente molesto y el presidente del banco, el señor Antonio Acosta. Para empezar, la imagen no tiene un contexto apropiado. No se conoce antes cuál fue la reacción del caballero inicial, cómo es que se encontró con el señor Antonio Acosta, en qué circunstancias se encontraron y por qué reaccionó de esa manera tan inapropiada el señor Antonio Acosta. Ese contexto nos hace falta, pero fue juzgada la situación sin ese contexto, con lo cual los efectos que se produjeron fueron altamente negativos. Y lo digo porque en realidad la respuesta de Antonio Acosta es una respuesta crítica. Antonio Acosta para mí es una persona muy respetable.
le tengo una alta consideración al caballero y siempre he visto en él un comportamiento correcto. No espero de parte de ustedes sus valoraciones respecto a quién debo respetar y a quién no. Creo que ya somos lo suficientemente adultos para saber en qué nivel de condición respetable ponemos a las personas, y yo mantengo mi criterio de respetar a Antonio Acosta y considerarlo como un caballero siempre, como una persona correcta, que puede pensar como él quiera. Y todos tenemos derecho a pensar como querramos respecto a nuestras propias convicciones. Por eso precisamente es que yo pido que a todos se nos extienda la lección del respeten. Respeten cómo piensa el señor Acosta, respeten cómo actúa el señor Acosta y respeten sus disculpas cuando él se haya equivocado. Pido algo más. Por no conocer el contexto en el cual se dieron las cosas, que bajo esa circunstancia se analice más bien el criterio de que la persona que estaba enfrentando al cliente agresivo es una persona de la tercera edad, es un anciano, o eso no vale, o eso no cuenta. Sí cuenta, sí cuenta porque junto con la campaña que se desató al exterior del incidente, ya en redes sociales y regada en la calle, un letrero inapropiado me dio la dimensión del grave problema que estamos enfrentando. Decía el famoso meme, en la calle somos todos iguales, y por eso la agresión. Y entonces es injusto, porque en este último tiempo, con el odio sembrado entre nosotros, hemos perdido el respeto por nuestros mayores, hemos perdido el respeto por nuestros compatriotas, por tratarnos bien o tratarnos mal entre nosotros. Yo personalmente he sufrido en algunas ocasiones la actitud agresiva en la calle, por ser una persona que tiene una exposición pública de sus criterios y su pensamiento. A alguno por ahí se le ocurre ofender porque estás en la calle, porque estás en condiciones de una desventaja inapropiada. Los agresores frecuentemente saben quién es uno, pero uno no sabe quién es el agresor, y eso le pasó a Antonio Acosta. Él no sabía quién es el agresor, aun cuando el ciudadano que reclama, que dice ser cliente del banco, él sí sabía quién es Antonio Acosta, y esa desventaja, esa desproporción, siempre trae malas consecuencias. Uno no sabe cómo reaccionar ante una agresión, créanme, se los digo por haber sido en algún momento agredido bajo esa circunstancia. Y no es una debilidad, sino una reacción más que natural que una persona enfrente las cosas de esa forma. Ese respeten va para todos, incluido al presidente del Banco del Pichincha, que ha tenido la capacidad de salir al frente y decir públicamente disculpas, no fue lo apropiado. Sí, en realidad. Y esas disculpas son válidas. En cuanto al caballero en sí, espero que le haya llegado en alguna medida con satisfacción esas disculpas y sepan zanjar el mal momento que él debió haber vivido. Pero hay una lección que viene para todos y es la más importante, que le ubico en el tercer punto, en el respetémonos. Una vez producido el incidente del Banco del Pichincha, la reacción más que natural, azuzada por muchos, fue la de vamos y retiremos todo el dinero del banco, todos saquemos las cuentas del banco a quitarle el dinero a los banqueros y vamos a retirar de la banca los dineros. Lo que se produjo fue un principio de pánico bancario, que bien pudo haber destruido el sistema financiero si el tema se extendía a ese nivel del resentimiento. Probablemente algunos tengan razones para reclamar por circunstancias, como digo, que son indebidas frente a un cajero automático o a un sistema de web, pero no todos.
y una buena mayoría decidió conservar los dineros en el Banco Pichincha y en el resto de la banca, mientras voces clamaban urgente que se retire todo el dinero del sistema financiero para aprovechar el pánico bancario. Eso pudo haber pasado. Ya ahora, serenas las cosas, le pongo a reflexionar al país qué puede haber significado el pánico financiero. Que nos vuelva a repetir la escena de la gente en las puertas de los bancos pidiendo su dinero y que no reciba como respuesta esto. La lección es para aprenderla, y de las crisis también hay que sacar no solo lecciones, sino experiencias que valen la pena replicarlas. El primer día que se produjo la reacción frente al tema del Banco Pichincha, que fue el lunes pasado, se retiraron 160 millones de dólares. No todo fue como resultante de la reacción por el incidente. Hay movimientos bancarios, retiros de dineros, y al mismo tiempo el banco recibió una cantidad, entiendo que superior, no definida todavía, de depósitos para mantener el equilibrio del sistema financiero y económico dentro del banco. A ver, la lección ahí es crítica. ¿El banco pudo enfrentar una situación como esta? Y la respuesta es sí, sí pudo. Tenía la solvencia adecuada. Buena experiencia. Pero, ¿hiciera más? ¿Y si el propósito de algunos que se vio desmedido de provocar el pánico financiero generaba una crisis dominó en el efecto de los bancos? No puede ser que esta circunstancia termine por afectarnos a todos, porque los afectados pudimos haber sido muchos, con o sin culpa, con o sin resentimiento. Pero a fin de cuentas, el sistema financiero funciona así en cualquier sociedad y estamos sujetos a ello, a las transacciones de dinero a través de los bancos. Si eso se pierde, ya nos pasó la experiencia del 99, fue amarga. A muchos nos costaron vidas de familiares, sentimientos de crisis dentro de nuestras casas y demás. Por eso digo, la lección del respetémonos va para todos. Pensar en las consecuencias que tiene el odio político que nos han sembrado, el resentimiento del cual muchos somos víctimas, porque nos duele y nos frustra lo que ocurre. No. El respetémonos es una triple lección de aprendizaje de todos. La banca debe respetar a sus clientes. La gente debe respetar a sus mayores. Las personas deben respetar a sus coetáneos, contemporáneos, compatriotas, en un nivel apreciable. Y la sociedad en sí debe respetarse a sí misma, porque de lo contrario, de crisis como estas, hay momentos en que uno sabe cómo empiezan, pero no sabe cómo termina. La lección es aprendida con lo del Banco del Pichincha. Al menos yo hablo siempre solo por mí, y por eso quería compartir este pensamiento con ustedes, porque quiero que surja entre todos un sentimiento de aprendizaje de lo ocurrido, del mal momento vivido. Todos hemos sacado una buena lección, que espero no se repita nunca más. Le agradezco por estar con nosotros y por compartir con Ecuador Inmediato. Siempre es grato contar con su presencia. Ahora más, que es cuando más las necesito. Deme su clic en gracias, deme su apoyo, deme su like. Nos recomienda frente a YouTube. Ecuador Inmediato, yo sigo en la lucha por la verdad y la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos.
En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium, a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.